Una de las virtudes que diferencia al hombre de toda la creación es sin duda alguna el entendimiento, la capacidad que Dios le dio al hombre para que con su inteligencia dada por Dios pueda el hombre entender a Dios y entender todas las cosas que rodean al hombre. Esa capacidad de comprender, de pensar, de razonar, de juzgar las cosas, de analizarlas, de conceptualizarlas, y en base a todo ese proceso mental, espiritual, pueda el hombre tener acceso a la sabiduría, a la verdad. Este es un trabajo que Dios le concede al hombre. Si alguno se gloría, gloríese en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Solo el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene esa capacidad de entender, tiene entendimiento. Dios le dio al hombre el entendimiento. Pero tristemente, los hombres hemos hecho un uso perverso de esa capacidad maravillosa de pensar. Hemos hecho un uso totalmente equivocado. En medio de la soberbia del pensamiento humano, y ha malgastado esa capacidad de pensar creyendo conceptos falsos, vanos. Ahora, si queremos en realidad conocer a Dios, tenemos que hacer un uso correcto de esa capacidad. Dice Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento ha sido engañado y ha sido ensuciado, turbado. Al venir a Dios, si queremos conocer a Dios, se necesita totalmente renovar el entendimiento. No es posible conocer a Dios si no hay una renovación del entendimiento. Ahora, debemos reconocer que ese entendimiento ha sido muy mal engañado, muy mal trabajado por el reino de las tinieblas. Dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Esto del entendimiento, qué bueno que usted lo entiende. Es un tema hermoso en la palabra del Señor. Saber que al ser formados
Dios nos dio entendimiento. Y que a través de ese entendimiento podemos conocer al Señor. Y que el mundo ha ensuciado perversamente la mente, el entendimiento del hombre. Una de las oraciones que veo muy frecuentemente en la Biblia es: Señor, abre mi entendimiento, dame entendimiento para creer, dame entendimiento para conocerte, dame entendimiento, Señor. Pues esa es mi oración en este momento, antes de continuar con este hermosísimo libro de Isaías. No me acuerdo dónde me quedé, pero ahorita lo reviso. Bueno, estoy aquí en esta sala de juego, que es un juego que precisamente tiene mucho que ver con el pensar, el analizar las jugadas. Aquí es una escuela de ajedrez. Nosotros enseñamos ajedrez. Y bueno, estaba ahorita aquí arreglado de esta manera y dije, bien, me gusta. Y me llevó a esta reflexión previa. Leer el libro de Isaías es fácil, pero entenderlo no es fácil. En verdad, entenderlo no es fácil. Y bueno, ya enseñarlo es mucho más difícil. Acuérdese que cuando comencé el primer video del libro de Isaías dije, hay un libro al que yo le tengo miedo. Bueno, pues es este libro de Isaías, y ruego al Señor que abra mi entendimiento para que pueda yo entender estos pasajes bíblicos. Entonces, esa es mi oración. Ahora, pues es el Señor quien realmente permite la revelación de su palabra. En el juego del ajedrez, pues sí, aplican las personas mucho ahí la inteligencia y sí tiene un punto a favor la inteligencia. O sea que entre más inteligente la persona, pues tiene la posibilidad de jugar mejor al ajedrez. Pero en la Biblia no es así. Para entender la Biblia no es el requisito número uno la inteligencia, en ninguna manera. Se necesita la fe y se necesita la gracia del Señor, y que el Señor sea quien nos abra el entendimiento, nos revele, que nos revele su palabra, para poder entender pues estos pasajes que en verdad son pasajes que nos inspiran mucho, que nos enseñan mucho, pero sí tienen su cierto grado de dificultad. Y solamente que el Señor corra el velo, podremos entender. Bueno, pues que Dios corra el velo para que entiendas tú, entienda yo y conozcamos más al Señor. Vamos a continuar con el capítulo 19 del libro de Isaías. Dice profecía sobre Egipto. Profecía sobre Egipto: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Bueno, este pasaje así como está, pues
yo me atrevo a aceptarlo de una manera literal, pero también, obviamente, de una manera espiritual. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Y en el plano físico, pues no es necesario que así sea, ¿verdad? Pero pues si Dios lo hace, bueno, pues Él puede hacerlo. Pero es como una escena pues extraña, que Dios monte sobre una nube. Nosotros tenemos en el entendimiento humano, la palabra montar, pues es básicamente la relacionamos cuando un hombre monta sobre un animal, sobre una bestia, sobre un caballo, en fin, sobre un asno. Eso es lo que nosotros entendemos sobre montar. ¿Cómo es esto en el plano natural? Pues no sé, pero bueno, lo que sí nos dice pues es que de alguna manera entra en Egipto, y aquí pues estamos viendo que viene una palabra sobre los egipcios, una palabra que pues una palabra de juicio, una palabra severa, porque así ha estado hablando el Señor en todas las profecías. Levantaré egipcios contra egipcios. Uy, ya, imagínate. Ya es como si en una familia se levanta el hermano contra el otro hermano, o en una iglesia se levanta un pastor contra otro pastor, una oveja contra otra oveja. Eso ya es duro, ¿eh? Cada uno peleará contra su hermano. Ándale, aquí está. Cada uno contra su prójimo. Ciudad contra ciudad. Reino contra reino. Esto es muy delicado. En verdad es muy delicado. En el plano humano y también en el plano espiritual. A ver. Todos entendemos que para vivir bien es muy importante la unidad. Que las personas afines tengan cierta empatía, que se traten bien, que se respeten unos a los otros. Si en una familia existe mucho ese cariño, ese respeto unos a otros, pues se puede vivir bien, se puede vivir mejor. Pero cuando se pierde eso en una familia, en el trabajo, en una iglesia, cuando se pierde ese respeto, ese cariño, cuando ya se empiezan a hablar mal, a tratar mal unos con otros, y luego que el uno tiene sus amigos y el dos también tiene sus amigos, y el pleito crece. Ahora son muchos contra muchos. Y el pleito se va enredando. Y luego hay más cosas. Y el diablo es muy astuto para sembrar una tercera división y una cuarta división. Y de pronto ya están todos contra todos. Y todos se enojan y todos se maldicen. Y ya nadie puede confiar en nadie. Y se hace un ambiente terrible. Bueno, eso es lo que viene sobre Egipto. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Bueno, pues Egipto está perdido. Recibe una visita de parte del Señor, en el tiempo del Señor, un juicio de parte del Señor. Empieza a haber problemas interiores, por eso se han dado a nivel de naciones muchas guerras civiles. Una guerra civil, pues cuando los mismos ciudadanos de esa nación se matan entre ellos, se pelean entre ellos.
Estamos hablando de una guerra civil. O en una familia. Se pelean todos unos contra otros. ¿Qué se va a sacar de allí? Muerte, tristeza, destrucción, heridas, insultos, golpes, todo eso. Y más, amargura. Entonces dice que cada uno va a pelear contra su hermano. Óigame, vivir ahí en medio, tremendo. Y Satanás sabe lo que hace, porque cuando Satanás quiere destruir una familia, empieza a sembrar división. Todo reino dividido contra sí mismo caerá, dice la palabra del Señor. Entonces, cuidado con la división. No seas de esos cristianos que andan sembrando la envidia, andan sembrando la murmuración. Les gusta hablar mal en su trabajo de algunos compañeros. Y entonces se hace un ambiente de trabajo muy terrible, de odios. Hay cristianos que les gusta hablar mal de sus pastores. Cuando están platicando con otros cristianos de la misma iglesia. En la familia. ¡Ay, cómo se da eso en la familia! Dios. A veces la esposa va a visitar a sus familiares de ella, y como no está el marido, porque no la acompañó, es la oportunidad de hablar mal del marido. Y el esposo también hace esas cosas muchas veces. Y hablamos mal de la tía, hablamos mal de los abuelitos, hablamos mal de la nuera. Somos expertos en andar hablando lo malo de la gente, ensuciando su nombre. Cuando a una persona queremos ponerla en honra, hablamos bien de la persona y la ponemos en alto. Pero cuando nos gusta estar hablando mal de las personas, los estamos deshonrando. Uy, cuánto daño se hace con la lengua, dice Santiago. Con esta lengua se puede destruir una nación, toda una familia. Entonces hay hermanos así, buenos para el chisme. Provocan una tremenda división. En las familias ocurre mucho eso. Hay muchos hijos, atención con esto, hay muchos hijos que les gusta andar hablando mal de sus padres. Sembrando división. Cuidado con eso. Cuando eso empiece a ocurrir, esa familia va a caer por la tremenda división. Aquí Egipto ya está dividido totalmente. Y aunque busque consejo para salir adelante, dice Dios, aunque busques consejo. Porque el problema de Egipto, aquí lo menciona, son sus dioses ajenos, son sus ídolos, sus imágenes. Egipto tiene problemas, mucha atención con esto porque es muy importante, lo voy a leer. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. O sea,
empieza a haber problemas en Egipto por la mano de Dios. Y ellos empiezan a preguntarle a sus ídolos, a los hechiceros, a los adivinos. A ver, te lo voy a traducir a nuestra realidad cristiana. Hay cristianos que a veces tienen un problema y no consultan a Dios. No consultan con sus líderes espirituales. No le preguntan a Dios. No le preguntan al consejo de la palabra de Dios. Sino van y le preguntan al mundo. Otra vez, van y le preguntan al mundo. Déjame decirle algo. Atención, por favor, con esto. Me parece muy... Mira, me parece que es una vergüenza. Es una vergüenza que las mujeres cristianas, para cuestiones de su cuerpo, sobre todo de la alimentación y eso, de la gordura, la dieta, le andan preguntando a los del mundo, a los estudiosos de esa materia. O sea, van y consultan al mundo. Familias cristianas traen un problema a su hijo y van a preguntarle a los psicólogos del mundo, a los psicólogos del mundo. Allá van a pedir el consejo. Es como Egipto. Le anda pidiendo consejo a sus hechiceros, a sus ídolos, a los del mundo. Puedo dar más ejemplos de esto, Andan buscando a los expertos, pero son los expertos del mundo. No andan buscando el consejo de Dios. Eso es terrible, Ahora, pues Dios prohíbe eso. En Corintios dice que si dos hermanos tienen un problema, ¿por qué van allá delante de los jueces del mundo a resolver el problema allá? Dice que no hay hombre sabio ahí en la iglesia que pueda decidir entre un hermano y otro. Es que la mayor sabiduría está aquí en su palabra, en todas las áreas. Y por favor entiéndame, en todas las áreas. En lo económico, aquí está. No hay que buscar a los expertos del mundo para que nos enseñen acerca del dinero, acerca del trabajo, de la educación de los hijos, acerca del sexo. No tenemos que ir con los del mundo para que ellos nos digan cómo resolver nuestra vida. Aquí está su palabra. Aquí está su palabra. Puedo dar más ejemplos, pero espero que con estos sencillos ejemplos que acabo de comentar, y repito, me parece una vergüenza que las hijas de Dios anden preguntando a las hijas de allá del mundo cómo ser más bellas, cómo estar más sanas, cuando Dios en su palabra, mira, las hijas de Dios debieran andarle enseñando a las mujeres del mundo cómo ser más bellas, cómo ser mejores esposas, pero todo por la palabra de Dios. Egipto está extraviado, anda perdido. En lugar de arrepentirse y pedirle a Dios sabiduría, le anda preguntando a sus hechiceros, a sus adivinos. Pues no. Y entregaré a Egipto, hermanos, de señor duro y rey violento. Rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Pues sí, allá andas preguntando a los expertos del mundo. Dice, bueno, pues te voy a entregar a ellos, dice Dios.
¿Te interesa la opinión de ellos? ¿Ellos tienen la verdad? No, claro que no. ¿Ellos tienen la sabiduría? No. La ciencia del mundo, atención, atención, atención. Los doctores, hablo del terreno de la medicina. ¿Tienen ellos la última palabra? ¿Son ellos los que dan la vida? ¿Son ellos los que sanan? Pues no. ¿Te acuerdas el caso del profeta que enfermó? Dice que en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Y Dios recrimina eso. En lo personal, en mi ambiente familiar, soy muy conocido porque estas cosas que comento aquí, me gusta vivirlas. Todos quieren ya que me ponga el diente, y más cosas, no crean nomás el diente. ¿Sí? Yo no me puse ninguna vacuna. Ninguna. No es necesario. No está en el plan de Dios. Entonces, a ver, hay que tener un criterio, ahora yo hablo a título personal, cada uno haga lo que quiera. Ahorita que estoy dando esta enseñanza, mira, por ejemplo, déjame lo hago así. Mira, estoy descalzo, a ver si no me caigo. Mira, estoy descalzo. Me encanta estar descalzo. Soy un ferviente creyente del diseño natural de Dios. Me encanta. Y ahora por ahí se está descubriendo lo que es el que le llaman conexión a tierra, donde están descubriendo que las personas que pisan el suelo viven más sanos, mucho más sanos que los que no pisan el suelo. Yo como mucha sal, me encanta comer sal, y aquí estoy. Y me encanta que me dé el sol, asolearme, y aquí vamos. Hay todo un diseño de Dios, hablando en el aspecto médico, en el aspecto de alimentos, de sanidad. Hay todo un aspecto muy hermoso, que si nos apegamos al modelo bíblico, vamos a vivir mejor, más sanos, más fuertes, viviremos más años. Entonces, muchas cosas de las diferentes áreas del conocimiento humano se oponen a lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, aquí dice: y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Bueno, ahí está, sigue el trato de Dios con Egipto, ahora por el mar y por el agua, y se alejarán los ríos, y se agotarán, y se secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. Todo, incluso los pozos profundos de agua, son tocados por la mano poderosa del Señor, porque Él lo controla todo. Amén. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Toda la naturaleza está siendo castigada aquí, sobre Egipto. Los pescadores también se entristecerán. Harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Dios controla la lluvia, Dios controla los ríos, Dios controla el mar,
Dios controla los peces. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Todas sus redes serán rotas. Es tremendo. Aquí las redes simbolizan el trabajo. El trabajo. Las redes serán rotas. O sea, las fuentes de trabajo también. Esta es una palabra severa, en este caso contra Egipto. Egipto ha ofendido a Dios. Y por eso Dios determina una palabra tan dura. Por la ceguera. Porque Dios le dio entendimiento a Egipto, a los hombres de Egipto, pero no han aplicado ese entendimiento para acercarse a Dios, para reconocer que Dios vive, que Dios es el Señor de todas las cosas. Sino que se entenebrecieron. En su razonamiento no está Dios. En su razonamiento no está Dios. No hace mucho me tocó platicar con una persona que tenía yo años de no platicar con esa persona. Pero cuando yo conocí a esa persona, amaba mucho a Dios. Hablaba mucho de Dios, leía mucho la Biblia. Pasaron, no sé, fácilmente más de 10 años, quizá como unos 15, 20 años, y me tocó platicar con esa persona, y lo que rápidamente pude percibir, ya no hablaba de Dios. Ya no mencionaba la Biblia. Ya no. Y bueno, pues al conocer un poco de la vida de esta persona, pues sí, realmente en el camino ha tenido que enfrentar situaciones muy graves, muy delicadas, como Egipto. Cuando Dios no está en nuestra vida, cuando Dios no está en nuestro pensamiento, ¿qué sucede? Todo empieza a cubrirse de tinieblas, nuestra vida. Pero un mal día, determinado por Dios, los ríos se secan. Las redes son rotas. La división de pronto aparece. El agua faltará. El hambre llegará. El enemigo viene. La soledad también. Porque Dios no está en nuestro entendimiento. Es tan fácil entender que sin Dios no podemos vivir. Es tan fácil entender que todas las cosas dependen de Dios. Es tan sencillo entender que si caminamos con Dios todos los días de nuestra vida, Él se manifestará en gracia. Él se manifestará en misericordia. Él se va a manifestar a tu vida con poder, pero con poder de Dios. Es tan sencillo entenderlo.
Abre, Señor, nuestro entendimiento. Porque Egipto tenía el entendimiento cerrado. Cerrado. Y si de pronto viene alguna prueba sobre tu vida, alguna situación, no le preguntes a los del mundo. No le preguntes a la ciencia humana. No le preguntes a los hechiceros. Pregúntale a Dios. Pregúntale a su palabra. Porque aquí en su palabra está la vida, está el buen consejo, está la sabiduría del Señor. Su palabra es lámpara a nuestra vida. Amén. Dios se quedó esperando que Egipto lo buscara a él. Pero no, Egipto buscó sus propios dioses. ¿Quién es tu Dios? ¿Jehová de los ejércitos? ¿Quién es tu Dios? ¿El Dios de Israel? ¿El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Amén. ¿Quién es tu Dios? El Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea por siempre, por los siglos de los siglos, a Él sea toda la gloria. Venir a Él, caminar en Él, ¿eh? Buscarlo mientras puede ser hallado. Y ruégale que te abra el entendimiento para que podamos conocerlo. Porque estoy seguro que al conocerlo más y más y más, lo habremos de amar. Bendición.